buenas tardes. Bienvenidos a este foro y a esta plática que tiene que ver con el cambio en el estilo de vida que tenemos que tener para prevenir, y una vez que ya tenemos pacientes con diabetes, qué es lo que nosotros como profesionales de la salud tenemos que hacer. Bueno, como ya dijeron, yo soy licenciada en nutrición, tengo una maestría en nutrición humana con orientación materno-infantil y también soy directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Continúo como profesional? Me espero, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Vamos a definir el estilo de vida. La Organización Mundial de la Salud define el estilo de vida como un conjunto de hábitos que permiten disfrutar de un equilibrio entre el bienestar físico, mental y social. Es decir, para tener un adecuado estilo de vida, tendríamos que organizar los diferentes aspectos de nuestra vida dentro que se enfocan en estas esferas que vemos aquí, que hablan no solamente de la parte de nutrición o alimentación, sino que también tienen que ver con la educación, la atención psicológica que tenemos, la salud del sueño, actividad física y entre otros. Todos estos aspectos nos van a dar pues un adecuado o un inadecuado estilo de vida. Entonces, cuando nosotros recomendamos a los pacientes o a las personas en general mejorar el estilo de vida, tendríamos que buscar estrategias para incidir en cada una de estas esferas. Entonces, si yo soy la nutrióloga y no soy experta en psicología, pues lo voy a derivar con el psicólogo. Si yo soy la psicóloga, pero no soy experta en alimentación, pues lo voy a derivar con el nutriólogo, con el terapeuta físico, con el odontólogo, etcétera. Entonces, tenemos que reconocer que no podemos abarcar todos los ámbitos de las ciencias de la salud y entonces tendríamos que trabajar en conjunto para mejorar la salud de los pacientes. En cuanto a la esfera de educación, vamos a ir tocando cada una de las que aparecían ahí en el diagrama. Debe estar centrada en la persona y tiene la finalidad de utilizar un lenguaje sin barreras que pueda ser incluyente para nuestros pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Si yo digo, ahí vienen mis pacientes los diabéticos, pues estoy tratando despectivamente a los pacientes. ¿Qué tendría que decir? Pues son personas que viven con un padecimiento que es la diabetes, personas con diabetes, que viven con diabetes. Ese sería el término adecuado para cuidar la integridad de los pacientes y que también abona a la salud mental de ellos, porque no les estamos dando un trato despectivo, simplemente estamos haciendo una clasificación de lo que padece la persona y que lo englobamos en una etiqueta, pero con la finalidad de mejorar su salud. También tendríamos que tener la parte de educación en la enfermedad. Las personas que viven con diabetes, por lo general, requieren un programa de educación que abarque, pues, qué alimentos tienen que comer,
qué actividad física tienen que hacer, cómo rescatar cuando tienen hipoglucemias, qué hacer si tienen hiperglucemias, cómo cambiar el ambiente familiar, y todo esto se va dando en educación, que los profesionales de la salud tendríamos que estar formados, los nutriólogos, para poder establecer estrategias, pero saber dónde está parado mi paciente cuando llega a mi consultorio. ¿El paciente lo obligaron a venir? ¿Lo mandó el doctor obligado? ¿O el paciente viene porque realmente quiere cambiar? Y de acuerdo a dónde esté parado el paciente, qué estrategias de educación vamos a establecer con ellos. Trazar objetivos. No todos los pacientes están en las mismas condiciones y no tienen los mismos objetivos. Entonces, lo que tendríamos que hacer con ellos es tratar de establecer objetivos reales a corto, mediano y largo plazo. Si nosotros no establecemos objetivos, el paciente va a estar perdido y no va a saber hasta dónde tiene que llegar o qué cosas tiene que mejorar. Entonces, sí es necesario que nosotros hagamos metas, pero bueno, tu objetivo es bajar de peso. No, pero ¿qué estrategias vas a hacer para cambiar su composición corporal? Entonces, todo esto lo tenemos que hacer en conjunto. No somos los enemigos del paciente, somos sus amigos, somos su equipo que va a trabajar en conjunto con ellos, con su familia y con cada una de sus esferas para poder mejorar su calidad de vida. Con la finalidad de prevenir o retrasar las complicaciones y además optimizar su calidad de vida, porque el paciente tiene que conocer cuál es el alcance de su enfermedad y cuáles son los posibles escenarios que se va a enfrentar cuando ya recibe un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Hay factores de riesgo que pueden afectar los patrones dietéticos y de nutrición. Por ejemplo, tener una raza u origen latino. Nosotros, por ser latinos, tenemos una mayor predisposición a tener diabetes. Además, si tenemos a un familiar de primer grado, mamá, papá, que tiene diabetes, también estamos en un alto riesgo. Si tenemos historial de enfermedad cardiovascular, de hipertensión, si tenemos los niveles de colesterol alterados, también hay que poner principal atención en estas personas. Si tenemos ovario poliquístico, las mujeres, si somos sedentarios, no realizamos actividad física o dicen no, sí, yo sí realizo actividad física porque diario camino desde la entrada de mi universidad a mi salón. Eso no es actividad física. Actividad física tendríamos que destinar un momento al día para decir estoy realizando actividad física. Si además las personas tienen sobrepeso, obesidad, que como saben, estas definiciones se basan en el gran acúmulo de grasa en el cuerpo de las personas. Entonces, si hay una gran cantidad de grasa corporal, también son factores de riesgo. Y por lo tanto, probablemente, y lo más seguro, es que desarrollen resistencia a la insulina. Las personas con hemoglobina glucosilada por arriba de 5.7% deben hacerse una prueba anualmente. Si yo les preguntara aquí quiénes se hacen un control de glucosa anualmente, yo creo que sería menos del 5% de los que están aquí. Entonces, tendríamos que trabajar en estrategias de atención primaria a la salud desde que tenemos 18 años para poder ir monitoreando cómo estamos y establecer estrategias a tiempo que nos permitan realizar una atención adecuada. En cuanto a la nutrición, bueno, tendríamos que establecer objetivos de la terapia nutricional para adultos que ya están que tienen factores de riesgo, que son los mencionados anteriormente, y los que ya tienen diabetes. Promover y apoyar patrones de alimentación saludables, es decir, tendríamos que adaptar lo que el paciente consume con un patrón de alimentación saludable, haciendo énfasis en una variedad de alimentos, nutrimentos en porciones apropiadas para mejorar su salud. Pero no solamente eso, cuando un paciente llega a la consulta de nutrición y yo le digo, tienes que cambiar tu alimentación, el paciente no va a cambiar si no lo hacemos progresivamente. Entonces, tenemos que conocer cómo es la cultura alimentaria de las personas. No es lo mismo las personas que viven en el norte del país a los que viven en el sur del país. Están acostumbrados a comer productos diferentes, algunos comen otros grupos de alimentos en mayor cantidad y tenemos que adaptar las estrategias a esta cultura alimentaria que tienen los pacientes. Además, es importante establecer objetivos de la composición corporal. Hemos escuchado mucho hablar del índice de masa corporal, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que el índice de masa corporal pues engloba peso y talla y hasta ahí.
pero el cuerpo no nada más es peso, no sabemos si ese peso que tiene es de músculo, es de grasa, es de hueso, o sea, qué es lo que está pesando dentro del paciente. Tenemos que mejorar las estrategias y nosotros como profesionales de la salud promover la reducción del porcentaje de grasa en la composición corporal de los pacientes, que va a prevenir muchas enfermedades, y la ganancia de masa muscular. Además, lograr objetivos individualizados de glucemia, presión arterial y lípidos. Retrasar o prevenir las complicaciones de la diabetes. Estos tendrían que ser los objetivos de las terapias nutricias cuando el paciente está ya con factor de riesgo o cuando el paciente también ya está diagnosticado con diabetes. Es importante referir a los pacientes adultos que ya tienen un diagnóstico de sobrepeso u obesidad y alto riesgo de diabetes a un programa intensivo de cambio, porque si queremos frenar y prevenir todo esto, evitar que se prenda el botón de la diabetes, ¿qué tenemos que hacer? Pues meterlo a un programa intensivo de cambio y establecer estrategias que pueden ser más tajantes y más duras para que lograr que esto pues pare o mejore. Las intervenciones, ¿qué dice la evidencia? La evidencia dice que debe existir más de 16 intervenciones en 6 meses. Si nosotros hacemos el cálculo de las 16 intervenciones en 6 meses, más o menos nos da una intervención cada semana y media. Tendríamos que estar citando a los pacientes que están ya con alto riesgo de diabetes, sobrepeso, obesidad, para cada semana y media para establecer objetivos y estrategias y continuar con el monitoreo. La intervención nutricional a corto plazo, que utiliza comidas estructuradas y muy bajas en calorías. ¿Qué dice la ADA? La ADA es la Asociación Americana de Diabetes y ¿de qué nos habla? Nos habla de que tenemos que reducir las kilocalorías que consumen los pacientes a dietas muy bajas en calorías si queremos ver un cambio. Es decir, tenemos que ofrecer a los pacientes un plan personalizado e individualizado, respetando su cultura alimentaria, ajustándola las porciones por un profesional de la salud dedicado a la nutrición a 800 a 1000 kilocalorías al día y, les repito, debe estar prescrito por personas capacitadas. No puede estar prescrito porque la señora o el señor lo vieron en internet. Entonces tendrían que acudir con un profesional del área de la nutrición a que establezca estas metas y estas estrategias. Y sobre todo, centrar los cambios de nutrición, actividad física y estrategias conductuales. Aquí requerimos apoyos del psicólogo porque el paciente pues no va a ser fácil, pero tendríamos que trabajar en equipo para lograr un déficit de 500 a 700 kilocalorías al día para que el paciente esté consumiendo alrededor de 800 a 1000 kilocalorías, lo que establecimos aquí arribita. En cuanto a actividad física, ¿qué dice la ADA en su guía del 2023? Bueno, que los adultos con diabetes mellitus tipo 2 tienen que hacer mayor o igual a 150 minutos a la semana de actividad aeróbica de intensidad moderada o vigorosa. Si el señor o la señora fueron a la tienda, no vale. O sea, tendrían que, ya les dije, establecer, este es mi tiempo de actividad física, mi ropa de actividad física, mis tenis, y voy a dedicar mis 30 minutos al día por los 5 días a la semana o 6 días, y voy a establecerlo así para lograr los minutos recomendados. Entonces, no solamente es como antes se creía, hacemos cardio y ya está, no. Tendríamos que hacer actividades de fuerza también 3 días a la semana con no más de 2 días consecutivos sin actividad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues fomentar o motivar a las personas con o sin diabetes, en riesgo, con riesgo. Todas las personas que estamos aquí deberíamos estar aplicando esto. Mínimo 150 minutos de actividad física a la semana, agregar ejercicios de fuerza y no más de 2 días sin alguna actividad. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Pues también tendríamos que agregar entrenamiento de flexibilidad y de equilibrio 2 a 3 veces por semana. ¿Cuáles son? Estas son algunas de las actividades que podrían realizar los pacientes.
Estas son algunas de las, no se cambia, algunas de las actividades que podrían realizar: yoga, tai chi, tareas domésticas, jardinería, natación, para que el adulto mayor esté en movimiento, siempre y cuando no comprometamos más la salud del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que individualizar y derivar con la persona experta en actividad física, un fisioterapeuta, una persona que haya estudiado licenciatura en cultura física y deporte, que dé cuál sería la actividad adecuada para estos pacientes para no lesionarlos. No los vamos a mandar a correr si tienen sobrepeso, pero sí podríamos establecer alguna actividad o alguna rutina diseñada exclusivamente para ellos para poder ver mejoría. La ADA en el 2023 también va a describir la salud del sueño, pues es importante. Las horas de sueño se individualizan de acuerdo a cada grupo etario. No es lo mismo lo que tienen que dormir los niños pequeños, los adultos mayores. Entonces, los adultos jóvenes, que son más o menos de entre los 18 a los 25 años, la mayoría de los que están aquí, deberían de dormir entre 7 y 9 horas. No menos de 6 y no más de 10 horas. Entonces, cada quien vaya diciendo si lo hace o no lo hace, cada quien vaya haciendo el checklist de lo que sí va cumpliendo. Y también, pues muchas personas ya tienen, o sea, este mundo nos ha hecho, vivimos en un mundo muy deprisa que nos ha hecho tener trastornos con el sueño. Entonces, hay personas que ya requieren mandar o derivar con un especialista en trastornos del sueño para que pueda lograr tener sus periodos de descanso, que son muy importantes. Entonces, tendríamos que valorar, cualquier profesional de la salud, si el paciente va con el odontólogo y le cuenta que no está durmiendo bien, pues el odontólogo tendría que decir, bueno, pues en algún momento yo escuché o yo lo sé, yo lo leí y yo te recomiendo ir con un especialista de sueño, con el terapeuta físico. O sea, tenemos que trabajar en equipo y aprender a derivar a los pacientes con el especialista adecuado. No receten gotitas, no receten gomitas, no, sino son los especialistas adecuados. En cuanto a atención psicológica, que también era una de las esferas marcadas en el estilo de vida, se debe incluir expectativas de tratamiento, resultados y estado de ánimo en general. Los pacientes que debutan y tienen un diagnóstico, muchas veces llegan como una fase de tristeza, ¿no? O entran en un duelo de, es que ya tengo diabetes, me voy a morir, es que no, ya me voy a portar súper bien porque me acaban de diagnosticar diabetes, ya voy a cambiar de aquí a mañana. Y la realidad es que esa preocupación les dura 2, 3 semanas y luego bueno, pues qué más da que me lo coma, me pongo insulina, o sea, ya van alterando sus tratamientos, ¿no? Y ya van viendo pues que no duele, no pasa nada. Entonces son pacientes que realmente necesitan un autocontrol y el apoyo psicológico es muy importante. Entonces, si el paciente demuestra angustia, depresión, ansiedad por el diagnóstico o por algo de su tratamiento, inmediatamente tiene que derivarse con el psicólogo. Y además, pues no solamente es el paciente vive en un entorno en el que hay familiares. Entonces, ¿cómo está el familiar involucrado? Si es un adulto mayor, también hay que cuidar la salud del adulto mayor, del cuidador del adulto mayor. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nos preocupamos por el paciente y olvidamos al cuidador. Y aunque tenga 10 hijos, seguramente solo uno es el que es el más responsable del cuidado, el que, bueno, pues tú lo cuidas en las noches, tú haces esto, y es el que está llevando la carga psicológica. Entonces, si queremos un ambiente sano para nuestro paciente, tendríamos que voltear a ver a nuestro alrededor y decir quién lo está cuidando y cómo está el cuidador principal. Cómo están tomando las noticias y cómo le está impactando en su vida. Abandonó su trabajo por cuidar a su mamá que tiene diabetes, le amputaron un pie. O sea, ¿qué es lo que está dejando de hacer el cuidador principal y qué está descuidando en su salud física, emocional, etcétera, por darle cuidado al paciente? Entonces, el tratamiento exitoso y la remisión de la diabetes están interrelacionados con el comportamiento del paciente. Entonces, es súper importante que nosotros veamos al paciente de manera integral y que vive en un entorno. ¿Cuáles son los beneficios en el cambio en el estilo de vida? Fíjense, está muy interesante porque la nutrición, actividad física y terapia conductual son de utilidad para lograr y mantener una pérdida de peso mayor al 5%. Cuando yo hablo de pérdida de peso, a mí como nutrióloga, no solamente es pérdida de peso, es cambio en la composición corporal. ¿Cuánto perdió de grasa? Porque si el paciente perdió 5 kilos, pero
elevó la grasa y disminuyó la masa muscular, para mí no está teniendo un avance, sino que tendríamos que poner atención en ver qué cambios vamos a hacer para al revés, disminuir la grasa corporal y aumentar la masa muscular. Dichas intervenciones deben incluir un asesoramiento y también, sobre todo, cambiar los hábitos de dieta que tenemos. Nosotros tenemos muy malos hábitos alimenticios, entonces tendríamos que tener actividad física. Si yo les pregunto aquí, ¿quién tiene tiempo? Estudiantes de medicina, el área de ciencias de la salud, ¿quién realmente realiza actividad física por lo menos 5 veces a la semana? Seguramente no es ni la mitad. Entonces, ustedes digan, pues yo soy latino, ya tengo como un puntito, pero no hago actividad física, pero me dejan un montón de cosas que leer y duermo 2 horas al día, pero además estudio una carrera muy demandante, estoy descuidándome en todos los ámbitos de mi salud. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mejorar todo esto? Aquellos que logran los objetivos de pérdida de peso, se recomiendan programas de mantenimiento a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? No es de, pues ya cumpliste tu meta y ya, adiós, que te bendiga y así síguele. No, tendríamos que lograr el mantenimiento de la pérdida de peso prolongado y que los cambios de hábitos de alimentación y estilo de vida sean para siempre. Entonces, recomendar el control continuo de la composición corporal. No solamente es el peso. El índice de masa corporal es un marcador rápido que nos sirve para evaluar ciertas cosas, pero recuerden, hay que cambiar el chip para mejorar la composición corporal. Entonces, recuerden que las estrategias que marca la guía de la ADA 2023, que acaba de salir hace como 1 mes y medio, recomienda el déficit de energía de 500 a 750 kilocalorías en pacientes ya con diabetes. Entonces, eso sería como algo bien, pero ¿qué sería? Beneficios con pacientes que lo hacen súper bien, o sea, como lo excelente. A pérdidas de peso mayores del 10% y que ya están sostenidas por 1 año, tienen mayor beneficio, incluidos efectos modificadores de la enfermedad, y la ADA lo describe como una posible remisión de la diabetes tipo 2, pudiendo mejorar resultados a largo plazo y mortalidad. ¿A qué se refiere con remisión? Es al abandono de medicamentos, hipoglucemiantes, el paciente ya no está tomando ningún medicamento en el último año. Así lo describe la ADA. ¿Y cómo se logra eso? Con cambios en el estilo de vida. El aumento de la masa muscular, la disminución de la grasa corporal, las estrategias de disminuir las kilocalorías que consume el paciente y una intervención intensiva en el estilo de vida puede reducir también los riesgos de diabetes tipo 2 en 58% durante 3 años. ¿Qué dice la ADA? ¿Quiénes aplican para poder abandonar los medicamentos y considerarse en un estado de remisión? Únicamente los que tienen un diagnóstico menor a 6 años. La remisión son niveles óptimos sin medicamentos hipoglucemiantes. Aquí lo tenemos. Lo describe de manera parcial y de manera total. De manera parcial es cuando la hemoglobina glucosilada es menor a 6.5 por más de 1 año. O sea, el paciente ya durante sus últimas tomas estuvo teniendo menos de 6.5 en la hemoglobina glucosilada por 1 año consecutivo y ya no estuvo tomando medicamentos para la diabetes. Si el paciente tiene esos niveles pero toma medicamentos, no se considera no entra dentro de la remisión que está descrita en la literatura. Entonces, una remisión total, ¿qué sería? Cuando tiene menos de 5.6 con duración mayor a 1 año sin medicamentos hipoglucemiantes. Los estudios confirman que la restricción calórica marcada y la pérdida de peso pueden alterar de manera favorable la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Entonces, todo esto, ahí ahorita les voy a poner el artículo para que lo revisen, está descrito desde hace 12 años, pero la ADA lo reconoce desde el año 2019. Entonces, aquí podríamos pues cambiar nuestro chip y el paradigma que tenemos que no, ya te dio diabetes y ya te fregaste toda la vida, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues estar insistiendo en los cambios de hábitos de los pacientes porque pues hay una solución para la calidad de vida del paciente, sí, puede estar sin medicamentos también, la ADA lo dice como remisión, sí, pero si me porto mal y no hago el buen estilo de vida, pues salgo de esa remisión y entro otra vez en el diagnóstico, ¿no? El objetivo, lo que les comenté, habla de las personas que son diagnosticadas, o sea, que tienen un diagnóstico no mayor a 6 años. Entonces, hay estudios que hablan de
existe un porcentaje efectivo de la remisión durante su primer año de diagnóstico y tratamiento, siempre y cuando pierdan más de 10 kilos, en 73% de los pacientes existió efectividad, y si perdían más de 15 kilos en el primer año, 86% de efectividad. Entonces, la pérdida de peso con enfoque dietético tiene una tasa de remisión superior al 50%, pero el paciente no puede ir solo. Ustedes, como un equipo multidisciplinario, tienen que acompañarlo y tienen que insistir en los cambios del estilo de vida para poder alcanzar estas metas que en algún momento las pensamos irreales, pero la literatura las empieza a describir. La evidencia actual muestra que las intervenciones en el estilo de vida logran la remisión de la diabetes. Ya vimos lo que significa remisión, que no es igual a curación, pero se remite, y se ha demostrado que las dietas hipocalóricas, entre 800 y 1000 calorías, son efectivas para facilitar la pérdida de peso y la remisión. Y este enfoque actualmente está respaldado científicamente, es seguro y es eficaz para los pacientes. Todo enfoque hacia la remisión debe ser evaluado por un equipo multidisciplinario que tenga experiencia en la implementación de estos protocolos para lograr los objetivos, y la inclusión de un nutriólogo como miembro central del equipo. Si no hacemos cambios en los patrones dietéticos del paciente, en el ajuste de las kilocalorías, en la ganancia de masa muscular, en la pérdida de masa grasa, esto no puede ser posible. Entonces, para tener una remisión duradera, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que el paciente recupere peso, involucrar a la familia es muy importante. Si el paciente no tiene el respaldo de la familia, el paciente no va a lograr disminuir ni 500 gramos. Si dicen, no, pues ya tú tienes diabetes, pero todos vamos a tomar coca, pero tú ya no puedes porque tienes diabetes. Entonces el paciente va a ser muy difícil para él porque está luchando contra el mundo entero para cambiar, y además también el apoyo psicológico es importante, acudir con el nutriólogo, realizar actividad física, tener salud del sueño. Parece difícil, pero no es inalcanzable. Yo creo que ordenar cada uno de los aspectos, y a veces decir, es que no duermo bien porque en la noche me da ansiedad. A veces yendo al psicólogo eso se soluciona. O es que como un montón porque como en la noche no duermo bien, me da ansiedad, me da mucha hambre. Y entonces como no duermo bien, me da ansiedad, me da mucha hambre, pues en el día quiero echarme mi siesta y pues ¿a qué hora voy al ejercicio si estoy dormido? Entonces todo esto es una cadena que tal vez yendo al psicólogo podríamos ordenar nuestra vida y decir, bueno, no puedo abarcar todas las cosas de un jalón, pero me enfoco en una. ¿Qué voy a cuidar primero? Mi salud mental, porque eso está desencadenando que yo me alimente mal, que tome malas decisiones, que sienta estrés porque vienen los exámenes y me coma toda mi alacena, que en lugar de irme a comer, no sé, algo con proteína, mejor me vaya pues a la pasta y no pida proteína. O sea, no sé, como diferentes acciones que podemos estar haciendo o no haciendo y afectando nuestra salud y la salud de los pacientes que ya tienen un diagnóstico de diabetes. La tabla de objetivos, debe haber herramientas para la evaluación del control glucémico. El paciente tiene que medir la hemoglobina glucosilada, monitorear continuamente su glucosa y el uso de otros dispositivos. La frecuencia de evaluaciones basada en objetivos es los pacientes que cumplan con los objetivos del tratamiento, es decir, que de verdad estén en orden con su medición de su hemoglobina, que su monitoreo de glucosa sea continuo, efectivo. Entonces, tendríamos que pensar en evaluar su estado glucémico al menos 2 veces al año. Y las personas que son malos pacientes, que no se están ordenando, pues tendríamos que estar tomando la hemoglobina glucosilada al menos cada 3 meses para estar monitoreando cómo es el avance que está teniendo. Afortunadamente cada vez existen mejores dispositivos para las tomas de glucosa, que el paciente ya no tiene que estar picándose 3 veces al día, ya una vez cada 2 semanas pasa el monitor y podemos tener las mediciones continuas, la gráfica, la aplicación y todo muy perfecto, ¿no? Entonces, esto es para personas que lo pueden comprar, pero si no lo pueden comprar, pues tendríamos que revisar nuestro paciente qué posibilidades tiene y cómo podemos adaptar estrategias para monitorear la glucosa y cumplir con los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos glucémicos? ¿Qué yo espero de mi paciente? Espero que la hemoglobina en pacientes adultos y que no estén embarazadas, espero que esté en menor a 7.
sin hipoglucemias significativas. O sea, ¿para qué quiero un paciente que está menor a 7 pero todos los días tiene una hipoglucemia, ¿no? Entonces, ¿qué quiero? Un paciente que se sienta bien todos los días, que su hemoglobina esté en adecuados niveles, que realice actividad física sin el miedo y sin el riesgo de que ahí le va a dar la hipoglucemia todos los días que va al gimnasio o a su entrenamiento. La hemoglobina menor a 8 en pacientes con expectativas de vida limitada, es decir, que ya se acompañan a lo mejor de otro diagnóstico y también otro objetivo, la glucosa plasmática capilar prepandrial entre 80 y 130 y el pico de glucosa plasmática menor a 180. Entonces, esto es como lo ideal que nos marca la ADA, la guía de la ADA, en la tabla de objetivos que yo tengo que tener con mi paciente. Bueno, pues como conclusiones, creo que me gustaría que se quedaran con 3 cosas importantes. La número 1, y cuando yo lo leí también dije, ¿cómo? ¿Esto existe? La ADA describe la remisión desde el año 2019. No es igual a curación, pero sí existe un estado de remisión que el paciente no tiene que estar dependiendo de un hipoglucemiante y que puede tener un estilo de vida adecuado. Un buen estilo de vida puede llevar una vida normal y no tiene que estar dependiendo de algún medicamento. La remisión debe ser considerada un objetivo realista, o sea, nosotros profesionales de la salud tendríamos que tenerlo, que existe y que los pacientes lo pueden lograr. Si nosotros no creemos que existe y no confiamos en lo que la literatura dice, pues el paciente nunca la va a conocer y nunca lo va a poder alcanzar. Entonces, recuerden que tiene que ser dentro de los 6 años posteriores al diagnóstico máximo y se puede lograr de manera segura y eficaz mediante cambios en el estilo de vida y tiene que estar detrás del paciente un equipo multidisciplinario. No podemos abandonar al paciente y que lo resuelva como pueda, ¿no? La durabilidad de la remisión va a depender del mantenimiento de la composición corporal y la capacidad de continuar con el adecuado estilo de vida. Entonces, si la composición corporal, el paciente me bajó 10 kilos, pero fueron de músculo, ahí no es. ¿Qué tendríamos que hacer? Establecer estrategias, todos los profesionales de la salud, y motivar para que disminuyan los porcentajes y la masa muscular, la masa grasa e incrementar la masa muscular. Ahorita es el boom, ¿no? La ganancia de músculo. ¿Qué ejercicios yo hago para ganar músculo? ¿Cómo le hago? Entre más músculo tenga, más grasa oxidaré. O sea, todo esto que estamos sabiendo y conociendo en la actualidad, ¿cómo lo podemos aplicar con los pacientes en equipo multidisciplinario para lograr los objetivos de una remisión descrita en la literatura? Entonces, también no es posible decir, pues, ¿saben qué? Tú no, acuérdense, el apoyo familiar, tú tienes diabetes, tú eres el patito feo, tú vas a comer pues tu ensalada ahí con tu proteína y todos los demás, nuestra hamburguesa y nuestra coca. Como trabajamos en equipo multidisciplinario, también tendríamos que trabajar en un equipo familiar y si esto requiere de una terapia psicológica, se tiene que hacer para lograr esto que sería lo ideal para cualquier paciente con un diagnóstico de diabetes. Lograr tener una excelente calidad de vida, cambios en sus estilos de vida y poder continuar sin medicamento y no estigmatizarlo y decirle, pues ya tienes diabetes, ya te aguantas, ¿no? Ya por siempre la vas a tener. Entonces, sí se puede cambiar, se puede mejorar, no se puede curar, pero podremos llevar al paciente a una excelente calidad de vida. Muchas gracias. Aquí está la referencia de la guía de la ADA para que lean el código QR, lo tengan en sus dispositivos, lo lean cuando puedan y puedan revisar más estrategias que vienen ahí descritas en todos los ámbitos y en todas las áreas de la salud. Agradecemos mucho su ponencia. Abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano.